Y hoy vamos a leer del versículo número 5 en adelante, la epístola a Tito, capítulo número 1, versículo número 5 en adelante. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Gloria a Dios. Incline su rostro un momento. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por poder, Señor, meditar en tu santísima palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes enseñanza viva para nuestras almas. Y, Señor, rogamos que tú nos enseñes. Precioso Espíritu Santo, guíanos, Señor, enséñanos, fórmanos y cumple tu propósito a través de nuestra vida, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Digan amén. Esta noche hemos leído en realidad una porción de la escritura que es muy, pero muy interesante. Y aparte, yo diría, de catalogarla o clasificarla como interesante, yo digo que es una porción sumamente importante. Una porción de la Biblia que yo diría es fundamental para la salud del pueblo de Dios, fundamental para el avance de la obra, fundamental en general, no solamente para la iglesia y el futuro de la iglesia, sino fundamental para, hermanos, la preservación de la vida misma. Es una porción de la Biblia que señala el fundamento de salud. Así le vamos a llamar esta noche, el fundamento de salud.
Quisiera, queridos hermanos, a la luz del versículo número 13 que hemos leído, donde dice: para que sean sanos en la fe. A la luz de esta verdad, pareciera que podemos nosotros pensar en el tema que señalábamos. ¿Cómo es que les dije el tema? Fundamento de salud. Que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Yo creo que todos nosotros, sea breve, mediana o larga experiencia que hemos tenido, todos nosotros somos testigos a través de nuestra experiencia y a través de la misma historia que las Sagradas Escrituras nos relatan en cuanto al pueblo de Dios y en cuanto al mundo, que parece que no ha sido fácil el ser sano en la fe o tener un fundamento de salud. Más bien, lo que uno ha encontrado, en primer lugar, a la luz de la historia sagrada, es cuánto altibajo el pueblo de Dios ha tenido. Cuánto altibajo ha tenido el pueblo de Dios. Cuánta inestabilidad el mundo ha sufrido inclusive. Y no me refiero a la vida material, sino me refiero a ese hecho mismo de gozar una salud integral. Como que el mundo, ni la iglesia o el pueblo de Dios a lo largo de su historia, como que ha podido gozar de una verdadera salud. Y es más, esa falta de salud como que hubiera contaminado todo el ambiente, a tal grado que pareciera difícil el poder mantener un desarrollo saludable. Porque si no hay fundamentalmente salud, no hay desarrollo asimismo saludable, sino que lo único que uno puede expectar, o lo único que uno puede esperar después de un fundamento que no es un fundamento saludable, es la muerte. ¿Qué es lo que podemos esperar después de no tener un fundamento saludable, hermano? La muerte. La muerte. Yo no sé cómo no se ha muerto la iglesia, cómo no se ha muerto el pueblo de Dios. Yo no sé cómo no se ha muerto a estas alturas. Pero pareciera que no ha habido, y uno lo puede, como dije, a través de las historias del pueblo de Dios, uno se puede dar cuenta que algo falló. Es decir, cuando uno lee la escritura, uno puede encontrar historias extraordinarias, porque uno puede ver a los diferentes hombres que Dios utilizó en sus momentos gloriosos. Uno puede ver en donde, en algún sentido, tal vez uno de los principales, Elías, como que restaura, o tal vez Ezequías, o tal vez Josías, hombres de Dios, reyes, profetas, o Samuel, que fueron realmente hombres restauradores, hombres que parecía como que el fundamento lo tenían claro y que a través de ese fundamento desarrollaron una vida totalmente saludable. Ahora, no siempre fue, hermanos, el desarrollo del pueblo de Dios un desarrollo saludable, sino que el desarrollo del pueblo de Dios tuvo una serie de crisis, tremendas crisis, de tal manera que el mismo Dios se los llevó a la esclavitud, en una oportunidad 400 años, en otra oportunidad 70 años, y en otras oportunidades ha sometido al pueblo. Si uno suma los momentos cuando el pueblo de Israel estuvo en esclavitud en el periodo de los jueces, uno se queda sorprendido, porque mientras gobernaba un juez, entonces las cosas iban bien, pero nomás dejaba de gobernar el juez, entonces entraban otra vez en un estado de insalubre, o un estado insalubre, un estado de descontrol y un estado de muerte.
principalmente a la luz de esta epístola a Tito, ¿en dónde estuvo fundamentado el error? ¿En dónde estuvo, hermanos, fundamentado el hecho o el error mismo de que el pueblo de Israel no pudiera prevalecer? ¿En dónde estuvo fundamentado? Y ahí es en donde nosotros vamos a enfocarnos esta noche, en el fundamento saludable o en el fundamento de salud. ¿Cuál fue ese fundamento que no estuvo presente en momentos donde el pueblo de Dios se desencaminó? Y en momentos donde el pueblo de Dios fue llevado a la esclavitud, o momentos donde el pueblo de Dios sufrió las mayores catástrofes o muertes, ¿en dónde estuvo fundamentado ese problema? ¿Alguien quiere decirle algo? Puede decirlo. Falta de fe. Sí, pero no. Sí, pero no. Es correcto, correctamente bien contestado, aunque no exactamente. Pero sí tiene razón cuando dice el hermano, no había ¿quién dijo? No había alguien, dijo el hermano. Ahí es donde está el problema. No había alguien. Ustedes recuerdan el capítulo 6 del libro de Isaías. ¿Recuerdan o no recuerdan? Bueno, ¿lo recuerdan o no? ¿Qué dice el capítulo 6 del libro de Isaías entonces? Exactamente. Se refiere a lo mismo. No había alguien. ¿A quien enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es decir que se refiere ¿a qué? A hombres, a individuos. A hombres, a individuos. A hombres, a individuos. A hombres, a seres humanos. A hombres, a individuos. A hombres, a individuos que fueran un fundamento saludable, un fundamento que, hermanos, preservara, garantizara, un fundamento que trajera la vida, por un lado, trajera la vida, preservara y garantizara. Pero ese fundamento parece que no se tuvo. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue llevado, voy a iniciar ahí, los 70 años de esclavitud a Babilonia. ¿Por qué fue? ¿Quién recuerda por qué fue? Ustedes leen la Biblia, o a menos que no la lean, pero leen la Biblia. ¿Por qué? ¿Y en qué y bajo qué reinado fue llevado Israel a la esclavitud? Tal vez recuerdan el nombre del rey Joaquín. En los días de Joaquín, no, Ciro se lo llevó, pero se lo llevó en un sentido sin derecho, porque el pueblo de Dios no nació para ser esclavo. El pueblo de Dios no nació para estar en una condición de dolor o de tragedia. El pueblo de Dios nació para, hermanos, dominar, como dice el libro de Ezequiel, para ser cetro en Israel, para hacer dominio, para tener autoridad. Pero no nació para estar sentado en el suelo, como describe las lamentaciones de Jeremías al pueblo de Israel. Dice: sola, sentada, la grande entre las naciones se ha hecho tributaria. Es decir, que para Jeremías la visión que veía del mismo pueblo de Israel, para él era contradictoria, porque el pueblo de Dios no había nacido sino para prevalecer, había nacido para dominar y había nacido para garantizar salud y bienestar en esta tierra. ¿No habéis sabido que vosotros sois la sal de la tierra? ¿Y para qué somos sal? ¿Para qué? Si no es para preservar, entonces no tiene sentido ser la sal. ¿O no habéis leído que sois la luz del mundo? Pero ¿qué ha pasado con la luz y con la sal?
Présteme su atención aquí al frente. En la casa lea la Biblia. Y note usted, hermano y hermana, que el pueblo de Israel fue llevado a la esclavitud. ¿Por qué fue llevado? ¿O en qué condiciones fue llevado? ¿O en qué momentos fue llevado? Porque alguien, ¿quién enviaré? Alguien no estaba bien parado. ¿Ustedes están bien parados? No van a contestar, pues. ¿Están bien parados en la fe? ¿Están bien parados en la vida espiritual? ¿No van a contestar? Les voy a volver a hacer la pregunta. ¿Están bien parados, sí o no? Ya saben ustedes la respuesta. Aunque griten, yo no les creo. Porque la gente se acostumbra a contestar. Digan amén, amén. ¿Están felices? Amén. ¿Están en libertad? Amén. Y no son la clase de hombre ni de mujer que en realidad viven en una libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros notamos por qué Israel fue llevado a la esclavitud, fue por los pecados, dice la Biblia literalmente, de Jeroboam. Y no quiso perdonar el Señor aún a Ezequías, que le clamó, no quiso perdonar. Y aún cuando Josías dice que no hubo otro que se volviera a Dios como se volvió el rey Josías, hizo la Pascua, reconciliarse con Dios. El pueblo prometió que serviría a Dios, y ni aún así Dios quiso perdonar a Israel. ¿Por qué? Por los pecados de Acab, por los pecados de Jeroboam. Habían pecado, es decir, que el fundamento de salud se había corrompido. ¿Y cuál era ese fundamento de salud? Todos se callan, solo ella. ¿Cuál era? Alguien que había corrompido su estatus, su nivel de hombre o de mujer de Dios. Cuando se corrompe ese alguien, se llame Alejandro el Calderero, se llame hermano Demas. Cuando se corrompe el hombre que Dios ha llamado, el hombre que, voy a decir esta palabra, usurpa una posición fundamental en la vida de los hombres y en la vida del pueblo de Dios, es cuando entonces todo se arruina y todo se corrompe. Porque el fundamento para la vida y el fundamento para la preservación de la vida y el fundamento para una estabilidad y el fundamento para garantizar una eternidad es el hombre mismo que Dios llama para la realización de la obra en esta tierra. ¿Saben por qué estamos perdidos al igual que en los días de los reyes? Porque el fundamento se ha corrompido. Nosotros los hombres y predicadores, por eso la Biblia dice: no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque recibiréis mayor condenación. Porque sobre el maestro o sobre el hombre descansa el llevar la vida, el llevar la estabilidad, el llevar, hermanos, el desarrollo y el garantizar la eternidad. Descansa sobre los hombres que se llaman maestros, se llaman evangelistas, se llaman pastores, se llaman siervos de Dios, se llaman apóstoles, se llaman profetas o se llamen como se llamen. Sobre ellos descansa la terrible responsabilidad de llevar la vida y de llevar la estabilidad y de llevar la eternidad a la vida de los hombres. Pero ¿qué pasa cuando se quiebra ese alguien o se corrompe ese alguien? Díganme qué pasa. ¿No van a contestar, hermanitos? ¿Qué es lo que pasa cuando se corrompe? Se pierde todo. Es decir, que cuando el fundamento se mueve, es como un edificio. Si el fundamento está mal establecido, todo se cae. ¿Por qué Israel fue llevado a la esclavitud? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
corrompido. ¿Saben qué hizo Jeroboam? El Jeroboam, como era loco, se dividió de Judá. Se dividió Judá y se dividió Israel. Se fueron unas tribus y se quedó solo la tribu de Judá. Y la capital de Israel se convirtió en Samaria. Y la capital de Judá, Jerusalén. Y se dividieron. Y entonces Jeroboam, dice la Biblia, que Jeroboam empezó él a hacer dioses ajenos. Y aparte de hacer dioses ajenos, el fundamento donde descansaría la estabilidad del pueblo de Israel, él se corrompió. Y luego empezó a poner, oigan esto, sacerdotes de acuerdo a su corazón y no hombres de Dios. Es decir, que no solamente se corrompió él, sino corrompió toda la institucionalidad y la institución del sacerdocio. Y esos alguien, como dijo mi hermano, o ese a quien enviaré, esos hombres, sin tener el celo de Dios y sin tener las condiciones divinas, empezaron a cargar sobre sus hombros responsabilidades de carácter espiritual eternas, que no las puede llevar cualquierita, sino que los tiene que llevar los hombres que Dios designa, los hombres que Dios llama, los hombres que Dios capacita para que lo hagan. Digan gloria a Dios, pues, hermanitos. Pero ¿saben qué es lo peor? Que los sinvergüenzas estos, que se meten a un instituto a estudiar para ser pastores sin tener el llamamiento, y que creen que ellos van a ser hombres de Dios, están equivocados totalmente, porque esto es un asunto de vocación y de llamamiento y de unción de Dios sobre la vida del hombre. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que eso no es, eso, digámoslo, que esos son unos animales, así como dice este, bestias. ¿Cómo es que les dice este? Malas bestias. Esos son malas bestias. Pero digamos ahora, ¿quién será peor? ¿Esas malas bestias o los que los oyen? El apóstol Pablo dijo estas palabras. Como a Pablo lo despreciaban un poco y lo rechazaban. Y eso que era Pablo. Pero dice la Biblia que Pablo les dijo: si viene otro y les quita lo que es vuestro, óigame bien, siéntese, hermano. Siéntese, no hay pasa nada, cálmese. Si alguien viene y pide lo vuestro, quita lo vuestro, bien lo toleraréis. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que la mala bestia aquella viene a mugir delante de los demás. Y toda la gente le grita: aleluya, amén. Y es una mala bestia. Y está corrompiendo la vida, la verdad, la estabilidad y la eternidad de las almas. Y yo le recomendaría muy seriamente a cada uno de nosotros que piense bien el día que se va a declarar pastor. Lo voy a repetir. Yo sé que los anhelos que tienen de servir, pero yo les diría, mejor piénsenlo. Porque sobre ese alguien, o sobre quién irá esa persona, depende la revelación de la verdad, la estabilidad de la vida y la garantía de una eternidad. Y asimismo, la corrupción, el engaño y el mal espíritu transmitido a través de esa persona también produce la muerte, produce la inestabilidad y la condenación eterna. Cuando el apóstol Pablo habla
sobre este tema, el fundamento de salud. No refiere la fe, no refiere la santidad, no refiere el atuendo. Lo que refiere es hombres integralmente puros, santos, de Dios. Porque de lo contrario, ¿qué nos espera? ¿Ustedes qué creen que le espera al mundo a la hora del juicio eterno? ¿Qué creen que les espera? ¿Qué creen que le espera a las congregaciones? Hermanos, ¿qué les espera a las congregaciones el día del juicio final? ¿Qué les espera si no tienen el fundamento de un hombre celoso delante de ellos? ¿Qué les espera? Lo que les espera es la condenación. Spurgeon, el pastor aquel inglés famoso de hace 120 años, decía Spurgeon que la condenación más grande para ese fundamento corrompido, que son los hombres que aceptaron ser pastores, líderes, maestros sin tener la vocación, la mayor condenación será en el infierno. Cuando ellos, decía Spurgeon, vayan adelante del rebaño en el infierno y le griten todos los que vienen atrás: maldito, pastor maldito, porque no nos advertiste de los temores del infierno ni del temor a Dios. Sino pastores y ministros, líderes que se apacentaron a sí mismos y que jamás pensaron en advertir a los hombres sobre el pecado, o no pensaron advertir a los hombres sobre la santidad y sobre la verdad, que Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios que horrenda cosa es caer en sus manos, sino que se trató con liviandad. Y díganme ustedes si el fundamento que tiene hoy el mundo y la iglesia no es un fundamento liviano. A cualquiera lo etiquetamos y lo hacemos salvo por la eternidad. De cualquiera recibimos una ofrenda generosa, aunque sea traficante. El domingo celebramos el domingo loco y el domingo de playa. Y en las fiestas de la Navidad se emborrachan esos ministros malas bestias, que corrompidos en su esencia perturban al pueblo de Dios y perturban al mundo entero. Por eso Pablo se levantó y le dijo a Tito: Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo que hace falta. Vivimos en una crisis horrible a causa del fundamento extraño que se ha corrompido, estableciendo colegios, universidades, equipos de fútbol, gimnasios dentro de la iglesia, celebraciones paganas. No sé si habrá alguna iglesia que celebre Halloween, sería ya el fin del siglo. Pero no dudo que alguno de estos incautos, siguiendo a la mala bestia que tienen como líder, se armen de alguna pistola para matar a alguien o para defenderse de algún temor de esta tierra. ¿Les parece que yo predico fuerte? No, miren, a Pablo le dicen malas bestias. Yo nunca les he dicho a ustedes malas bestias. Nunca les diré que son malas bestias.
Las malas bestias son ese fundamento que no trae salud, sino que como Jeroboam se corrompieron, o como Acab se corrompió, o como Demas, o como Alejandro el Calderero, abandonaron al mismo Pablo. Nosotros vemos que cuando el apóstol llama de una manera extraordinaria a Tito para que Tito corrigiera lo que hace falta. Corrigiera lo que hace falta. ¿Y qué más dice? ¿Quién se recuerda lo que dice? No lo lea. Corrigiera lo que hace falta. ¿Y qué? Establecieses obispos. Establecieses obispos en cada ciudad. Pero ¿qué clase de obispo? Sotanudo, con pistola en el cincho, con un montón de sobrinos que son sus hijos. Obispos que, corrompidos en la vida material, cuyo Dios es su vientre, engordando como el ganado para el día de la matanza, ocupados en sí mismos, queriendo construir sus propiedades, exprimiendo a las ovejas hasta quitarles la última lana que les queda. Ese fundamento no es el que el apóstol Pablo señala que debía de ser colocado. El fundamento que Pablo dice es hombres de Dios. Hombres de Dios donde se pueda poner el mundo encima y no les tiemblan las rodillas. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Hombres de Dios. Hombres de Dios. Y da la lista aquí. Que no sean adúlteros. Luego dice que tengan a sus hijos en sujeción, obediencia. Que sepan gobernar su casa. Que no tengan algún hijo acusado de ser rebelde o contumaz, sino que sean hombres piadosos. Dice la Biblia, irreprensibles. Y luego dice la Biblia, el verso 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Que el obispo sea irreprensible. ¿Por qué? Porque sobre él descansa la vida de la nación. Sobre él, sobre el obispo y sobre el hombre de Dios descansa, hermanos, no solo la nación en su sentido personal, en su sentido temporal, sino en su sentido eterno también. Y descansan los hombres de Dios y las mujeres de Dios y el pueblo de Dios descansan sobre ese fundamento, que es el fundamento de salud. Y dice la Biblia aquí más. Dice que sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio. No soberbio. Si hoy uno mira a los predicadores y dan miedo, en primer lugar los grandes anillos que cargan, luego los trajes, y hasta son tan sinvergüenzas estas malas bestias que se glorían de que su traje le costó $3,000, $5,000, mientras el mismo pueblo que los oye no tiene ni para comer. Se glorían de tener un aeroplano o un avión, o se glorían de la estructura que han levantado, o se glorían de lo que ellos han hecho materialmente, cuando en realidad la crisis corroe debajo, porque son fundamentos malos, llenos de soberbia, llenos de altivez, que jamás han sentido lo que es la compasión por el rebaño, a lo cual Dios nos llamó a sentir compasión por las almas y a dar nuestra vida por las ovejas. Digan gloria a Dios, hermanitos. Esta noche ustedes y yo saldremos graduados de hombres verdaderos de Dios,
Esta noche nuestro concepto ha de cambiar de los valores de un hombre de Dios. Un hombre de Dios no es un payaso. El hombre de Dios no es un payaso que se vierte y hace reír al auditorio. Un hombre de Dios es el fundamento de Dios de salud para traer liberación a la vida de los hombres. Es para traer la victoria eterna a la vida de las almas y de los hombres. Es el fundamento de seguridad. Es el fundamento eterno al pueblo mismo de Dios. Pero tiene que saber que es un administrador delante de Dios y no delante de los hombres. Dice la Biblia: no soberbio, no iracundo, no enojado, no lleno de ira. No dice dado al vino. Recuerdo en una Navidad de estas que pasó, un pastor me invitó a llegar a su iglesia y compartir unos momentos. Tenían una cena y yo dije voy a ir porque él es mi amigo, y fui. Hermano, cuando pasaron las horas, literalmente estaban borrachos. Él, el que me había invitado, y el otro pastor que era el amigo y compañero de él. Estaban borrachos. Tenían la botella debajo de la mesa. Entonces la esposa de uno de ellos llegó y le hizo señas, y fue él y caminaba así de lado. Y llegó donde estaba la mujer y luego regresó a la mesa y me dijo estas palabras: mire, mi mujer me dice que no le dé de beber a usted. Y yo le dije que lo que usted tiene ahí es Coca-Cola. Yo no tomo vino ni pienso tomar en mi vida. Es cierto que me he equivocado muchas veces, pero quiero corregir cada día más mi caminar, porque sé que de mi vida depende la salvación de miles de almas. De mi vida depende la estabilidad del pueblo de Dios, y la eternidad de miles de almas depende de los hombres de Dios que se centran, que celosamente se fundamentan en la verdad. Aquella noche no sabía yo qué hacer. Miraba a los dos ministros conmigo, los dos totalmente borrachos. Me dijeron: mejor para no escandalizar, vámonos a la oficina. Y los dos caminaban así, para un lado. Yo decía: es increíble lo que estamos viviendo. Y si yo les dijera el nombre, se quedarían peor, más helados de lo que están ahorita. Pero uno se asombra de ver la fragilidad, la superficialidad de la vida de los mismos hombres de Dios, entre comillas, que somos los responsables del deterioro, de la decadencia y de la muerte de la vida de los hombres. Por eso Pablo le dijo a Tito: te dije que corrigieras, y para eso te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y pongas obispos que sean irreprensibles, no pendencieros, no dados al vino, no codiciosos. Y díganme ustedes si no vivimos una época donde nosotros los pastores lo que nos interesa es tener, comer, hartarnos de las ovejas. Inviten un cantante hoy, inviten a esos famosos a ver cuánto piden. ¿Saben cuánto piden? Unos piden $25,000 por el fin de semana. Otros piden 21,000 euros por una semana. Otros piden 21,000 euros por un sábado. ¿Qué es esto? Esos fundamentos son los que sostienen al pueblo de Dios. Por eso es que el pueblo de Dios, claro que sí, y por eso es que el pueblo de Dios está donde está. Porque de acuerdo al fundamento es que nosotros nos movemos. Codiciosos, desequilibrados. Y aparte de eso, dice la Biblia, sin amor.
deben de ser hospedadores, amantes de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Cuando ustedes se encuentran con un pastor, ¿perciben su santidad, hermanos? No, espérense, hombre. Calma. Piénsenlo. Cuando ustedes se encuentran con un pastor, ¿perciben su santidad? ¿Sí o no? No, hermano. Uno lo que ve es el brío, la arrogancia. Él sabe lo todo que es. Pero uno no percibe su humildad, su afecto, su amor. Esa clase de fundamento es el que se ha sostenido o ha sostenido desde los días de Joaquín al pueblo de Dios, desde los días de Jeroboam, desde los días de Acab, desde los días de Demas, desde los días de Alejandro Caldereros, desde los días de hoy, donde lo que interesa es la codicia y todo lo contrario a la fe. Por eso la pobre iglesia parece como que fuera un gato asustado. No sabe ni para dónde coger, no sabe ni para dónde ir. Porque nosotros, los que nos llamamos ministros, hemos sido un mal fundamento. ¿Pudiera pedirles perdón esta noche? He tratado de ser lo mejor, pero he fallado mucho. Mas no quiero fallar más. Quiero ser un buen fundamento, un fundamento de salud para ustedes. La Biblia dice: retenedores de la palabra fiel. Y dice así, bellísimo: tal y como ha sido enseñada. Es decir, que no hay doctrina privada. Un mal fundamento es aquella iglesia que dice: nosotros somos los mejores, nosotros, nuestra doctrina, váyanse al diablo. No hay dos doctrinas, ni tres, ni 20. Es la verdad de Dios tal y como ha sido enseñada. Cuando un hombre de Dios lee la Biblia, lee la Biblia y deja de lado sus intereses y deja de lado sus conclusiones y se apega a la verdad de Dios, ese es el fundamento que Pablo quería que Tito dejara en Creta. ¿Se imaginan ustedes? Lo he dicho en otra oportunidad, que hubiera scan espiritual, resonancia magnética espiritual, ultrasonografía espiritual, y que empezara por nosotros los pastores? Vengan para acá, pastores, vamos a hacer una prueba. No vengan. Ya Dios los conoce al revés y al derecho, man. Pero que hubiera, y lo pasaron a uno. ¿Cuántos se atreverían a ponerse frente a los rayos X de Dios? Saldría en primer lugar la cacha de la pistola aquí. O saldría tal vez que su sangre está intoxicada por las drogas que todavía usa. Pobre iglesia. Pobre iglesia. Pobre El Salvador, pobre Centroamérica, pobre de América, pobre de las islas, pobre de Europa, pobre de África, pobre de Asia, pobre, porque el fundamento se ha vendido al mejor postor. Malas bestias, indómitas, que no habéis reparado en el valor de lo que significó el fundamento de salud, por lo cual los vendisteis al mejor postor, ministros de la palabra,
de vuestra palabra y de vuestra congregación y de vuestros intereses, mas no del fundamento eterno a favor de la vida de los hombres. Yo sabía que esta noche iba a estar muy interesante el tema. La Biblia finaliza en esta porción diciendo: retenedor de la fiel palabra, para que también pueda enseñar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay cantidad, muchos habladores de vanidades, enseñando por ganancia deshonesta, enseñando lo que no conviene. La Biblia dice, y con esto termino: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Vivimos el momento final en donde debemos devolver, yo diría, y con esto termino, hacer la oración y petición que Cristo hizo. Envía obreros a tu mies, tú, oh Dios. Envía obreros a tu mies, pero que ya no se levanten más. Hoy uno, cualquiera, alguien puede ser doctor en teología, ya. Puede ser licenciado, ya. Comprado el título, o yendo los sábados en la noche o sábados en la tarde. Y después de 3 años es el fundamento de la salvación y eternidad de los hombres. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Esto es santo. Esto es divino. Y yo diría, con esto finalizo: no aceptemos más ministros, autoministros. No aceptemos como iglesia, no. Y nosotros, los que nos levantamos como ministros, no seamos tan sinvergüenzas para querer traer salvación y liberación a las almas, cuando solamente es a través de una vida agradable a Dios que podremos ser el fundamento de salud. Amén. Se terminó, hermanitos. Vamos a ponernos de pie para dar gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor. Perdónanos por este descontrol de tu iglesia, de tu pueblo en general. Perdónanos si en algún momento hemos promovido a alguien a un nivel de ministerio sin tener convicción de llamamiento. Ten misericordia, Señor. Queremos orar a ti, oh Dios, para que seas tú el que envíe obreros a tu mies, y no sean los seminarios, no sean las universidades mundanas. Sé tú, Señor. Sé tú el que levante Samueles. Sé tú el que levante Elías. Sé tú el que levante Juanes el Bautista. Sé tú el que levante Pablos.
A la verdad la mies es mucha, los obreros pocos. Por lo cual rogad al Padre de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Habrá alguien que quiere venir aquí al frente a orar un minuto? Pase al frente y dígale: Señor, aquí estoy. ¿Habrá alguien que quiere venir, hermanos? Si usted le quiere servir al Señor o le está sirviendo, ¿por qué no viene? Y le dice: Señor, haz de mí un hombre, una mujer, un servidor que traiga salud. Yo quiero ser a ese alguien. Vamos, hermano, venga, hermano, usted que dijo alguien, venga, voy a orar por usted. Que Dios lo use. Dios busca obreros que le sirvan con todo el alma. Dios busca siervos y siervas que sean fundamento de liberación. Dios busca obreras, mujeres y hombres. Vamos, hermanas, vengan, hermanas, ustedes que le quieren servir al Señor, hermanos que le quieren servir al Señor, vengan. Hagamos una oración conjunta aquí al frente. Digámosle: Señor, usa mi vida. Que la corrupción se aparte de nuestra vida. Que seamos fundamento de salud. Oh Señor, mira cada vida que ha pasado aquí al frente, consternado, consternada por ser un fundamento de salud. Oh Dios, usa a estos hombres, usa a estas mujeres, úsalos de una manera poderosa. Úsalos, úsanos. Levanta obreros, envíalos a tu viña, envíalos a tu mies, Señor. Tu gracia nos hace irreprensibles, tu perdón nos habilita. Espíritu Santo, haznos servidores fieles. Y que este país, que América, que Norteamérica, que Sudamérica, que el Caribe, que Europa, que África, que Asia, que Oceanía, sepa
que hay profeta fiel en medio de la tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La mayor urgencia es de siervos de Dios, hermanos. Hoy ya no se necesita más que siervas y siervos de Dios. En la hora que vivimos se urge de siervos y siervas de Dios. Aleluya. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Vamos, levantemos nuestras manos y digámoslo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo una última vez, levantamos nuestras manos. Yo